Desarrollo, el otro tema que se desarrolla junto con lotes con servicio es el de desarrollos urbanísticos. Esto ya directamente, si presentamos el terreno y se decide por hacer un desarrollo urbanístico en ese terreno, no va a ser un lote con servicio, sino que van a ser edificios en altura. Y depende, puede suceder que en la planta baja se hagan locales comerciales, ¿sí? Generalmente estos desarrollos urbanísticos siempre se hacen cerca del centro, digamos, de la localidad del municipio, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque ahí hay una densificación, digamos, notable con el edificio, o sea, tengo una mayor cantidad de personas por metros cuadrados y seguramente que los servicios que se tienen que prestar ahí requieren otras condiciones totalmente distintas a la de lotes con servicio. Bueno, esta fotografía ya la habíamos visto, o sea, no es lo mismo la densificación de un terreno cuando yo tengo un desarrollo urbanístico que cuando tengo la aplicación de un lote con servicio. A la clara está saltando de que en un desarrollo urbanístico yo estoy teniendo mayor cantidad de personas por metro cuadrado. Resalto nuevamente, o sea, la adecuada localización. Me está diciendo los proyectos deben ser localizados en suelos urbanos o urbanizables que se encuentren insertos en la trama urbana, en áreas de completamiento o colindantes a áreas urbanizadas, con accesos. Eso también me pide de que trate de buscar terrenos que no le encarezcan la vida a la gente, en el sentido de que no tengan que gastar en transporte para ir a la escuela, a un centro de salud o a un centro comercial. Que traten que las distancias sean medianamente cortas, aunque con el tiempo, mientras vamos desarrollando la política de vivienda, seguramente que después se va haciendo el equipamiento comunitario. El equipamiento comunitario consiste en poner escuelas primarias, secundarias, jardín de infantes, poner salas de salud, ¿cierto? O sea, así se va completando en equipamiento el barrio. Y mientras tanto, o sea, sí, se le hace un poco difícil, digo, encarece la vida porque el movimiento hay que pagarlo también. Esta es una foto de un ejemplo que en la parte central de la foto suponemos que va a ser el terreno que se está ofreciendo para desarrollar, pero está dentro de una trama urbana. A derecha y a izquierda hay construcciones. Da a pensar de que existe, a lo mejor no todas las infraestructuras, pero algunas de ellas están. Lo que estamos por desarrollar son obras de infraestructura y la definimos como todas aquellas obras realizadas o a realizar fuera de los límites de la vivienda y que están destinadas al mejoramiento del hábitat a través de la prestación de servicios que mejoren la calidad de vida de los habitantes del barrio. Esto representa una imagen de un barrio que se ha terminado de construir, ¿sí? En él se ven, por un lado, las viviendas, los pilares de las acometidas de la electricidad están justamente en la zona de la línea municipal y todo lo que está fuera de esa línea de pilar es obra de infraestructura, como la vereda, como el cordón cuneta, la base estabilizada, la línea eléctrica, el alumbrado público que vemos al fondo. Y como digo, siempre obras ocultas, como pueden ser las obras de cloaca, la obra de gas, la obra de agua. Es una foto esta que tenemos, representa una obra de gas. El color de la cañería siempre es el amarillo. Esta es una obra de cloaca. No todas las localidades en Santiago las tienen. Son obras
quizás las más caras de todas las obras de infraestructura por las consideraciones ambientales que hay que tener. Y después, sí, tenemos la situación de hacer la consolidación de los suelos para la circulación vial y peatonal, o sea, hay que hacer cordón cuneta, base estabilizada, ¿sí? Ahí tenemos una imagen en el BASH, ya lo vamos a hablar al respecto de eso. Las redes de infraestructura pasibles de ser financiadas en este nuevo programa son, ya lo habíamos visto, accesibilidad vial y peatonal, desagüe pluvial, aguas corrientes, desagües cloacales, gas natural, energía eléctrica, alumbrado público, forestación urbana, señalización urbana, paradores de transporte público. Bien, cuando nosotros queremos hacer la construcción de un emprendimiento, por ejemplo, lotes con servicio o consorcio urbanístico, algunas de estas dos oportunidades que nos están ofreciendo el financiamiento, lo primero que tenemos que hacer es hacer un análisis del terreno que nosotros pudiéramos disponer. Primero, desde el punto de vista de los papeles, en el sentido que se dispone título. Segundo, si es que está registrado, digamos, dentro del catastro municipal o provincial. Y si tiene plano de mensura. Si no lo tiene, hay que hacerlo, a ese plano de mensura del terreno que nosotros queremos ponerlo a disposición para la construcción del barrio. Y tenemos que después que hacer la división de ese terreno, si es que vamos a hacer un lote con servicio, porque voy a abrir calles, voy a hacer amanzanamientos, voy a hacer los lotes. Y de ese terreno también necesito hacer un relevamiento planialtimétrico. ¿Qué significa eso? Significa que ese terreno yo tengo que hacer el relevamiento de los niveles, ¿cierto? Para ver si es un terreno regular, para ver si comparado con los puntos fijos que tiene la localidad, ese terreno es alto, es bajo, es posible que se inunde. O sea, eso me está permitiendo a mí ver si antes de hacer al barrio yo tengo la posibilidad de poder mejorarlo al terreno en el sentido de que tengo que levantarlo al suelo si es inundable, tengo que hacer todo un movimiento de suelo, tengo que hacer nuevos terraplenes, tengo que hacer la compactación, dejarlo en condiciones al terreno para que pueda desarrollarse ese proyecto urbanístico. Digo esto porque es muy importante, me ha pasado muchas veces trabajando en el IPBU que se han hecho inversiones en el interior y a donde en la primera lluvia el barrio que se ha ejecutado ha quedado en medio del agua. Razón por la falta de experiencia o el no haber tenido la posibilidad, ¿cierto?, de haber analizado un relevamiento planialtimétrico, de saber que eso realmente estaba necesitando un movimiento de suelo y una preparación, digamos, del terreno, ¿sí? Eso también se hace, ya lo vamos a ver después, en base a las condiciones del terreno. Bueno, este plano también ya lo habíamos visto, esto es lo que representa como documento la mensura y la división, ¿sí? Esto es el plano de mensura, ¿cierto? A donde generalmente el que trabaja en esto le llama la poligonal, ve la forma del terreno, pone las distancias, las cotas, y este es el mismo terreno que está ampliado, ¿cierto? A donde se ha hecho la división, se ha hecho loteo, y eso es lo que vamos a ofrecer. Evidentemente este plano está preparado directamente para hacer a lo mejor, ¿cierto?, un lote con servicio. Y a lo mejor podemos suponer que en esta otra podemos hacer también una combinación de hacer
un consorcio urbanístico. O sea, estamos pensando en grande en este caso. O sea, tenemos la posibilidad, si realmente el terreno interesa y está bien ubicado dentro del ejido urbano, entonces podemos decir, bueno, estamos resolviendo un proyecto de un número considerable de viviendas. Los planos de mensura y división que están aprobados y se disponen los títulos del terreno, esto brinda una seguridad jurídica, dice. Y esa seguridad jurídica consiste en que yo le voy a garantizar al adjudicatario de esa vivienda que él va a tener su título de propiedad antes que empiece a pagar. Nosotros en Santiago del Estero tenemos el problema de que se han hecho los barrios, se han usado los suelos, pero no se ha perfeccionado los actos administrativos de poder hacer la transferencia de dominio a la gente que se le ha adjudicado. Ha pasado mucho tiempo, la gente ha comprado los terrenos, ha terminado de pagar su casa y no puede hacer una transferencia, no puede hacer una venta porque no tiene los títulos de propiedad. Entonces, como eso ha sucedido en todo el país, ¿cierto? Hoy están garantizando esa seguridad jurídica y es más, hoy están saliendo proyectos de financiamiento desde este gobierno a los fines de poder regularizar la situación dominial de aquella gente que no tiene los títulos de su propiedad. Decía que los planos de relevamiento planialtimétrico y planimétrico son importantes para evaluar la necesidad de algún movimiento suelo, trabajo de compactación, nivelación, ya lo habíamos dicho. Y también aquí pongo que siempre se debe realizar un estudio de suelo a fin de conocer los valores soporte del suelo y otras características. Con los resultados de los estudios se puede definir los trabajos de compactación del terreno y las características de lo mismo, como también definir el tipo de fundación que se realizará a las viviendas. Santiago del Estero es tan extenso que tiene pero absolutamente todas las características de suelo que uno se puede imaginar. Aquí nomás, en la misma capital, nosotros tenemos suelos consolidados, compactados naturalmente en alrededor del río Dulce, y a medida que nos vamos alejando hacia el oeste, ¿sí?, los terrenos empiezan a ser colasibles. ¿Qué significa que sean colasibles? Significan que poniéndole agua, se empieza a desmoronar el terreno. Entonces, en terrenos colasibles, no se puede hacer inversión para desarrollar un plan de vivienda, salvo de que se tenga que trabajar sobre el área a donde sabemos que tenemos un terreno colasible. Para eso están los estudios de suelo. Los estudios de suelo me están dando la característica, los valores soporte que puede tener, ¿cierto? Los valores de presión que puede soportar el suelo frente a pesos que yo le ponga por metro cuadrado. Entonces, hacer un desarrollo urbanístico en terrenos colasibles está implicando que vamos a hacer inversiones mucho más grandes de que la que podríamos hacer en terrenos un poco más resistentes. Doy otro ejemplo extremo, o sea, generalmente nosotros cuando hacemos las obras eléctricas hacemos la excavación con pala a pulmón, digamos, con la gente. Aquí en terrenos normales, si vamos un poquito para el lado de Ojo de Agua, Sumampa, a donde ya la característica del suelo cambia, ahí prácticamente en la zona de la ciudad es piedra. O sea, si yo tengo que hacer una base para hacer una fundación para plantar un poste de electricidad, tengo que trabajar con dinamita, o sea, no tengo que hacerle ninguna fundación, simplemente hacerle el agujero para ponerlo al poste. O sea,
ahí ya estamos trabajando con otras durezas por arriba de lo normal. Entonces, cuando la característica cambia de ojo de agua a selva, a Añatuya, a donde son terrenos que tienen una napa de agua muy elevada, ¿cierto? Y a donde para poder hacer fundaciones tenemos que ponerle al cemento ciertos aditivos, ¿cierto? Para que la humedad no llegue a los hierros de las estructuras, ¿sí? Entonces, tenemos de los más diversos suelos, depende el municipio, depende en qué área esté ubicada ese municipio. Los estudios de suelo son importantes realizarlos para saber de qué vamos a estar hablando en las propuestas técnicas. Bien, con los planos de mejora y almacenamiento y loteo se pueden realizar los pedidos de factibilidad de suministro de los servicios que se pretenden disponer siempre y cuando existan, ¿sí? Entonces, factibilidad de suministro de barrido, limpieza, recolección de residuos y alumbrado público y transporte público, esa factibilidad la otorga la municipalidad, ¿sí? Porque es el municipio que, si yo voy a hacer un barrio de vivienda, yo tengo que tener el compromiso del mismo municipio que se va a encargar de la limpieza, de la recolección de los residuos, del mantenimiento del alumbrado público, y que si ese barrio que yo estoy por hacer está un poquito separado, está en la periferia de la ciudad, entonces tengo que garantizarle la movilidad de la gente que le voy a poner en transporte público, ¿sí? Es decir, no lo digo yo, lo dicen las condiciones del financiamiento, porque van a ir y van a decir, tráigame los planos, tráigame la foto satelital, a dónde está ubicado su barrio, dígame las distancias a los centros comerciales, centros de salud, escuela, y en función de eso, ese equipo de profesionales que trabaja dentro de suelo urbano le van a decir si le aceptan o no la propuesta del terreno. También la municipalidad tiene que garantizar que esos terrenos no son inundables, ¿sí? El plano altimétrico y planimétrico del sector no es para presentarlo en ningún lugar, sino simplemente es para que los mismos técnicos del municipio tomen conciencia si hace falta hacer los movimientos de suelo, ¿cierto? Y que puedan servir esos datos para el desarrollo de los proyectos de cordón cuneta, para el desarrollo de la parte de cloaca, de gas, o sea, todas aquellas obras que van bajo suelo, es importante la información esta de planos altimétricos, planimétricos. Y dice aspectos ambientales. Los aspectos ambientales están relacionados a dígame, ¿a dónde usted lo ha ubicado el barrio? Mire, yo lo he ubicado cerca del parque industrial. No, usted no lo puede ubicar el barrio ahí. ¿Por qué? Porque en un parque industrial yo tengo mucha actividad contaminante. Entonces, tenemos que tener conciencia, ¿cierto? Y hacer un estudio, ¿sí? Consciente de cuál es el terreno que nosotros tenemos que llevarlo como propuesta. Bueno, factibilidad de suministro de servicio de agua y cloaca, eso lo da el ente regulador de agua y cloaca, de servicio de agua y cloaca. La factibilidad de suministro de gas natural, el organismo se llama GasNor, aquí en el NOA, y en cada provincia tiene su oficina. La factibilidad de servicio de energía eléctrica se lo pide a EDESE. Y vamos a empezar con la accesibilidad vial y peatonal. Bueno, esto es lo que me piden de Nación, que tenga un trazado, apertura y tratamiento de calles y o pasajes para realizar el loteo, y que requieran de la construcción, ampliación y completamiento de la red vial con conectividad, una vía principal. O sea, me está pidiendo, a donde usted lo ubique al terreno, garantíceme que la gente que vaya a vivir en este terreno
tiene un nexo de conexión a una salida rápida, vial existente, ¿sí? Y de la misma manera, la peatonal, siempre acompañando a la vial. Esta imagen ya lo habíamos visto, es un perfil de una calle a donde nosotros mostramos la parte de la calzada, lo que es el cordón cuneta y lo que es la vereda peatonal. Los desagües pluviales. Los desagües pluviales van vinculados a la construcción del cordón cuneta. Dice construcción y ampliación y completamiento del cordón cuneta y alcantarillado que permita el correcto escurrimiento de las aguas de lluvia superficiales y la construcción, en el caso que corresponda, de desagües pluviales y retardadores hídricos. La aprobación de los proyectos de cordón cuneta y desagües pluviales están a cargo del municipio y a través de sus profesionales realizará el seguimiento de las obras, la recesión y el compromiso de mantenimiento. Estamos hablando de las obras de cordón cuneta y vereda, ¿sí? Y en este caso, o sea, sí es importante decir, tener la planialtimetría del terreno para que sepamos cuando construyamos los cordón cuneta hacia dónde vamos a orientar nosotros la evacuación de las aguas de lluvia. Entonces, según el sentido que le vamos a dar, ¿sí? Que tiene que ser en un sentido natural de escurrimiento de agua es de norte a sur y de oeste a este. Entonces, nosotros tenemos que darle ese sentido y manejarnos con las pendientes para permitir el fácil escurrimiento de las aguas. O sea, estamos diciendo, por ejemplo, tomemos esta calle, que si las aguas vienen del fondo hacia afuera, vamos a tener una cota más elevada en el cordón cuneta allá al inicio y aquí vamos a tener un sector mucho más bajo. Con eso yo estoy permitiendo que superficialmente, orientando de cómo tienen que evacuar los líquidos de lluvia, ¿sí? Si en ese caso el terreno es relativamente bajo y un poco inundable y y sabemos que es un espacio por donde frecuentemente caen lluvias intensas, entonces en el proyecto, bajo calle, se puede poner lo que se llama un retardador hídrico. No es más otra cosa que le ponemos al cordón cuneta una boca de tormenta por donde el líquido va a ir a parar directamente en un volumen, ¿cierto? En una cisterna, ¿sí? Provisoriamente, y una vez que se ha evacuado todo el líquido, después a través de lo que es un sistema de bombeo, ¿sí? Forzamos el agua que está dentro de la cisterna a sacarla y que se vaya a desembocar en un río, en una alcantarilla, en una laguna, ¿cierto? O sea, tiene algún destino, tiene. Los planos de relevamiento planimétrico y altimétrico sirven de referencia para el desarrollo de los proyectos cordón cunetas y pendiente de los desagües pluviales que se ponen a consideración del municipio para su aprobación. O sea, esto lo propone la empresa, puede o no ser aceptado por los profesionales del municipio, porque los profesionales del municipio tienen una visión mucho más amplia de cómo evacúan los líquidos, cuáles son las consideraciones en base a la lectura de la realidad que hace cada uno, hace las correcciones del plano que corresponde. Aquí pongo un ejemplo de perfil de lo que es un cordón cuneta, las alturas que tiene, el tipo de hormigón, el perfil de la calle, ¿sí? Aquí pongo lo que nosotros le llamamos la planimetría, es una vista de planta de arriba, de la calle, con sus anchos, ¿cierto? Y de alguna manera estamos indicando con las flechas de qué manera van a evacuar los líquidos. Aquí en este caso en particular, estoy teniendo de que de la mitad de cuadra evacúan hacia la derecha y de la mitad de cuadra evacúan hacia la izquierda, ¿sí? En algún punto después, esos líquidos en los sectores más bajos se van a encontrar.
Y de ese mismo tramo de cuadra, aquí estoy teniendo un corte de la calle a donde estoy mostrando, ¿cierto?, las distintas altitudes. Este es el perfil de la altura de cómo varía la pendiente de la calle. ¿Mm? Bueno, cerrando justo el tema podemos decir que la calidad del servicio que puede ofrecer este tipo de obra está relacionada primero con la calidad de los materiales que voy a usar y con los dosajes correspondientes de hormigón utilizado en los cordón cunetas y vereda, y de modo que su vida útil sea prolongada. O sea, esto presta un servicio. La única manera que yo puedo evaluarla que este cordón cuneta realmente es bueno y cumple su función es que me dure en el tiempo. Y hablo del dosaje de hormigón que corresponde a lo que dice lo que dicen las normas, ¿cierto? Porque eso me está garantizando la vida útil que debe tener esa obra que acabo de construir. Muchas veces, por ganar unos pesos más, le reducimos el dosaje de hormigón, le reducimos el dosaje del cemento, que es la parte más cara, y resulta de que cuando hago esa reducción, también estoy reduciendo la vida útil de esa obra, ¿sí? Y en el tiempo, 10, 15 años, ya no tengo cordón cuneta. Vamos al servicio de agua corriente. Provisión de agua corriente en cantidad y calidad, construcción, ampliación y mejoramiento de la red de distribución de agua potable, y en aquellos lugares que no lo tengan, pozo, aljibe, cisterna individual cuando corresponde. Bueno, esa foto ya la habíamos visto. Esto muestra lo que es una red de agua con su conexión domiciliaria. ¿Sí? La cota mínima de tapada son 80 centímetros, ¿sí? sobre vereda, y sobre calle es 1,20 m, ya lo vamos a ver. Más o menos esas son las profundidades que estamos manejando. Aquí más o menos indicamos cómo está manejado el tema del agua. Dice: los servicios de suministro de agua corriente y desagües cloacales en la provincia está concesionada a la empresa Agua de Santiago para las ciudades Capital, La Banda, Clodomira, Terma, Añatuya, Quimililo, Quiroga, Tintina, La Cañada, Estación El Singular y Suncho Corral. ¿Sí? El resto de las localidades del interior de la provincia se maneja el servicio de agua y cloaca a través de la Dirección de Obras Sanitarias de Santiago del Estero, DIOSE. Ese sería, digamos, el organismo que es responsable de asesorar a los municipios, ayudarlos en los proyectos y en el mantenimiento de las obras, ¿cierto? Fundamentalmente en el tema de las aguas, ¿sí? En el tratamiento de las aguas. Dentro de esa estructura administrativa de los servicios de agua y cloaca se encuentra el ente regulador de los servicios de agua y cloaca, que es el ERSAC. Ente regulador, o sea, todos están vinculados al ERSAC. Se entiende que el ente regulador, el que actúa con un poder policial, ¿cierto?, entre la empresa y el cliente de la empresa. Cuando hay un conflicto, el cliente va y lo denuncia a la concesión el daño o la falta de servicio que está recibiendo. Entonces, el ente regulador, en base a las normativas y al poder policial que tiene, ¿cierto?, gestiona frente a la empresa la reparación o no de la denuncia que está haciendo el cliente. Todos los pedidos de factibilidad de agua y cloaca van elevados a las autoridades del ERSAC, y desde la cual, según la localidad donde se desarrolla el proyecto, la nota será derivada a la DIOSE o bien a la concesionaria Agua de Santiago. ¿Sí? El pedido debe ir acompañado de la ubicación del loteo, plano de mensura y división, y de la cantidad de viviendas unifamiliares que se desean construir dentro de los lotes con servicios, o de la cantidad de departamentos dentro de ese consorcio urbanístico.
Desde las oficinas públicas se evalúa el pedido y las condiciones reales de la red de agua y cloaca, ¿sí? Las variables en este caso son complejas y la respuesta al pedido de factibilidad debe ser tal que no afecte la calidad de los servicios que presta a toda la localidad. Bueno, aquí vamos a hacer un ensayo de las posibilidades de un loteo que tenemos aquí, ¿sí? Que vamos a suponer, en este caso estamos tratando agua, y vamos a tener una opción para construir 30 viviendas, ¿sí? En la factibilidad, según la localidad, me pueden decir, vamos a suponer que tiene agua, ¿sí? Seguramente en un municipio la tiene. Entonces, la primera alternativa me dice, bueno, lo ha ubicado bien el loteo, en los terrenos anexos hay servicio de agua, entonces quiere decir que el proyecto de agua que yo estoy realizando la voy a conectar, las cañerías las voy a conectar a las redes existentes. Entonces, planteo con el proyecto de redes circundantes al barrio. En este caso son redes malladas, o sea, están cerradas, ¿sí? Porque esa es la forma de trabajar que tiene la parte de agua, ¿sí? Entonces, ahí tengo lo que me representa una red de agua circundante al barrio. Por supuesto que ahí no están indicadas las conexiones domiciliarias, no está hecho el amanzanamiento, no está hecho el loteo, sino simplemente está marcada las manzanas, porque estamos viendo, digamos, en qué consistiría la infraestructura en este caso de agua. La segunda alternativa de esta primera opción me dice, bueno, vea, tengo agua, pero a las redes que están anexas a su lote no tienen la presión suficiente ni la sección suficiente. Entonces, van a tener que hacer un nexo de empalme. Entonces, seguramente si me pide un nexo de empalme, ¿sí? Es porque en alguna parte estoy teniendo una red de agua existente que tenga el caudal necesario y la sección necesaria, ¿cierto? A donde me va a permitir realizar un proyecto de una red de nexo que me permita suministrar agua a la red circundante en las condiciones necesarias de presión y caudal suficiente para que pueda resolver el tema de suministro de agua. Entonces, hacemos una red de nexo, ellos nos van a contestar directamente que la obra se debe hacer una red de nexo, ¿sí? Que para vincular con la cañería existente ubicada en tal calle, en este caso la calle Buenos Aires y Toribio Luzuriaga, en esa esquina, y el punto de conexión va a estar dado ahí. Entonces, con esto yo estoy resolviendo el problema de suministro de agua, porque la realidad me lo dice así, pero desde el gobierno me están diciendo a mí, nosotros te vamos a pagar redes circundantes, tratar de ubicar bien tu lote. Pero la realidad del municipio es, y de la mayoría de los municipios posiblemente digan, no tengo otra que hacer una red de agua de nexo. Entonces, se discute o se busca el financiamiento por otro lugar, la provincia, el mismo municipio puede ponerlo como contraparte si no es una inversión muy grande, ¿cierto? O se va a tener que sacrificar, porque esta es una de las obras de infraestructura, quizá la más importante, la más necesaria. Sin agua no podemos vivir, vamos a tener que sacrificar a lo mejor alguna otra obra. Entonces, con eso resuelvo para una construcción de 30 viviendas, ¿sí? Una red de nexo y la red circundante al barrio. Yo digo 30 viviendas, voy a tener 30 usuarios, ¿sí? Sí,
30 viviendas por 4, 120 usuarios. Yo digo que en cada casa la familia promedio son 4 personas, ¿sí? Cada vivienda la consideramos con un consumo de 1 metro cúbico por vivienda, o sea, son 1000 litros, y eso significa que para que yo haga un cálculo voy a tomar 250 litros por persona por día. Ya lo vamos a ver después, lo vamos a confirmar, pero ya que lo tengo el plano lo voy diciendo, ¿sí? Entonces, los cálculos de cañería va a estar hecha en función de la demanda de ese barrio, ¿sí? Pero en ese terreno, la opción 2 sería de que mi desafío sea construir 150 departamentos. Ya no la necesito el amanzanamiento, veo cómo es, pero en este caso tengo un elemento que tengo que tenerlo muy en cuenta y estoy diciendo de que quintuplicado el número de familias, o sea, pasado de 30 viviendas a 150. Y 150 por 4 estoy hablando de 600 personas y antes hablaba de 120. Entonces las demandas de agua se van a quintuplicar también, ¿sí? Y entonces viene la alternativa 3, en que me dice, bueno, va a ser la red circundante, vamos a tomar el agua de la red cercana pero me va a tener que hacer un nexo y a la vez me va a tener que hacer una obra complementaria. Veamos qué pasa con esto. La red complementaria en este caso me está diciendo es un pozo de bombeo de agua, hago una perforación. Si me está diciendo, bueno, vea, existe la posibilidad que en este municipio, en las napas subterráneas, tiene agua potable, bueno, le doy la ubicación, vaya y haga la perforación. Se hace la perforación, se tiene que hacer la cañería, se tiene que hacer el suministro de la bomba, todas las obras complementarias, casilla, instalaciones eléctricas, estación transformadora, porque por ahí estamos, aquí, si esto fuera en Santiago, estamos hablando de perforaciones de 120 metros de profundidad y donde ponemos bombas entre 70 a 100 HP de extracción de agua, son significativas. Desde el punto de vista del manejo de los volúmenes y desde el punto de vista del costo, ¿cierto? Entonces, eso como obra complementaria de ingeniería me está pidiendo algo que es un pozo de bombeo de agua. Y en realidad, cuando ya voy a hacer una obra complementaria de ingeniería de este tipo, no estoy solucionando solamente el problema para esos 150 departamentos, estoy solucionando el problema para toda el área. Para toda el área estoy mejorando la presión, estoy mejorando el volumen, ¿sí? Cuando nosotros hacemos ya barrios que son significativos en su número, seguramente que la concesionaria va a pedirle una perforación, siempre y cuando se pueda hacer. Si no, ¿qué sucede? Sucede que si no existe la posibilidad de hacer un pozo de bombeo de agua, lo que se hace es que en ese mismo lugar le voy a pedir la construcción de una cisterna. O sea, un espacio, un volumen de agua que puede estar sobre superficie o bajo superficie de determinado volumen que me permita la acumulación de agua. Que me permita la acumulación de agua de donde viene. Pero a la salida de esa cisterna, yo pongo un sistema de bombeo para que me mantenga la presión permanentemente constante en toda la red. Y ese es un sistema booster, a eso es lo que le llaman, a ese tipo de bomba. Son bombas que están programadas, actúan en forma inteligente, están controlando directamente, se manejan con la referencia que le da la cañería, la presión que tiene la cañería, y son 1, 2, 3, 4 bombas que se van activando a medida que
si la demanda se hace grande, actúan las 4. Si va reduciendo, quedan trabajando 3. Si sigue reduciendo la demanda, trabajan 2. Pero siempre 1 o 2 están funcionando a los fines de poder mantener la presión en la cañería. Eso es lo último que se viene haciendo. Prácticamente hacer construcción de cisternas con sistema de bombeo booster. Y la otra que me pueden decir es, mire, la verdad que con el pozo que nosotros tenemos para esta localidad, va a tener que cambiar la bomba del pozo existente. O sea, nosotros tenemos una bomba de 40 HP, necesitamos una de 100 HP para poder resolver el problema. Eso sería lo más barato que podríamos hacer, comprarle la bomba y hacerla instalar, ¿sí? Para poder resolver este. Eso es todas las alternativas que nosotros podemos disponer ingenierilmente para resolver en un barrio, ¿cierto? Con alternativa de hacer, en este caso, una obra de agua, considerando un lote con servicio de 30 viviendas o haciendo un consorcio urbanístico de 150 departamentos. Dice, las redes de nexo y las obras complementarias del agua aparecen cuando las demandas de agua es mayor a la que me puede ofrecer las redes existentes en el entorno del barrio a realizar. Está bien. O sea, si yo estoy teniendo al final de una red una malla con la mínima sección, y pongo un barrio de 30 viviendas y a lo mejor me lo resuelve, pero si voy un poquito, unos números más, bueno, no, porque no van a alcanzar los volúmenes, porque no le da la presión. Entonces, necesito recurrir a algunas obras complementarias de ingeniería. El nexo de agua es una cañería de agua de cesión suficiente para resolver la demanda de agua planteada en el proyecto, ya que sin las mismas no se garantizaría el servicio. Esa es la condición que ellos ponen. El punto de conexión estará indicado en la factibilidad otorgada por el prestador de servicio. Las obras complementarias de agua son obras de ingeniería necesarias para resolver los problemas de suministro. Por ejemplo, construcción de una perforación profunda de agua con casilla y equipo de cloración o potabilización. Siempre que tengo una perforación y que la pongo en funcionamiento, estoy suponiendo que el agua es potable, y lo que podría haber a lo mejor podría ser algún tema, alguna pequeña contaminación que puede tener el agua dentro del pozo y que sea solucionable con cloro. Si eso no es así, dicen el pozo está salinizado, o sea, existen otras sales que pueden ser malas para la salud y no puede usarse esa agua para consumo humano, ¿sí? Entonces, para garantizar eso, considerando que el agua es potable para el consumo humano, dentro de lo que es la perforación, su casilla, ya vamos a ver alguna fotito, tenemos un ambiente a donde está puesto un tanque con cloro y tiene una bombita que está programada suministrándole un volumen de cloro al agua que se está sacando del pozo. La otra, para resolver el problema, hacer una construcción de una cisterna con sistema de presión booster, o se puede pedir repotenciar la bomba de perforación existente. Dice, en el caso de Agua de Santiago se otorga una única factibilidad para agua y cloaca, en la cual se informa todas las obras a construir para tener un servicio eficiente en ambas redes. Dentro del otorgamiento de la factibilidad por parte del ERSAC se solicitan algunas consideraciones comunes a todas las obras para garantizar el servicio de agua. Recuerden de que nosotros hemos hecho la presentación del pedido de factibilidad de agua y cloaca al ERSAC, y es el ERSAC que hace la consulta a los prestadores de servicio, llámese cooperativa, llámese Agua de Santiago, llámese municipio que pueda sostener el suministro de agua,
el ERSAT consulta cuáles serían las soluciones o lo que se va a pedir dentro de la factibilidad. El municipio, la cooperativa o Agua de Santiago le contesta al ERSAT y el ERSAT, ¿cierto?, le contesta a la empresa o al organismo que ha pedido esa factibilidad. Entonces, dentro de ese pedido de factibilidad vienen algunas consideraciones. Dice, diseño, cálculo de la red de distribución de agua de acuerdo a la cantidad de viviendas y forma de loteo, teniendo en cuenta las siguientes premisas. La dotación a utilizar debe ser de 250 litros por habitante por día. Las mallas definidas por las cañerías maestras, de ser posible, deben ser cerradas, malladas, ¿sí?, como lo hemos mostrado en la primera parte. Todas las cañerías deben ser de PVC junta elástica integrada clase 6. Como mínimo y con sello de la norma IRA. Eso me está garantizando a mí, ¿cierto?, de que ese material ha sido ensayado por IRA y tiene garantías. Si no, no serviría de nada, don IRA. La presión en cualquier punto de la red es 10 metros de columna de agua, ¿sí? O sea, ¿qué significa eso? Eso, cuando me dice 10 metros de columna de agua, es como si yo tuviera un tubo de 10 metros de altura, ¿cierto? Y el agua tiene que estar justamente a nivel de la boca del caño. ¿Eso para qué me sirve? Eso me garantiza que si la presión dentro de la red tiene 10 metros de columna de agua, yo en mi casa tengo, vamos a suponer, 4 metros de altura, le hago la base del tanque 1,50, son 5,50, y la altura del tanque es 1 metro más, son 6,50, vamos a suponer 7 metros, el agua, la presión del agua, sin ningún elemento intermedio, me tiene que llenar el tanque de agua, ¿sí?, a donde yo acumulo el agua. Generalmente no es así. A mí me lo ponen como consideración. Aquí en Santiago, por más que esté agua de Santiago, en algunos lugares no llega a 5 metros de columna de agua. Entonces, ¿qué hace la gente? La gente a la entrada del agua pone otro tanque que actúa como cisterna, y entre la cisterna y el tanque elevado pone una bombita de medio HP, y con eso estoy garantizando, ¿me entiendes?, que permanentemente yo voy a tener agua en la cisterna y agua en el tanque elevado. Si me cortan el agua, no hay problema, yo la sigo teniendo. Esas son medidas de prevención. El diámetro mínimo de la cañería a colocar dentro de una red de agua tiene que ser 75 milímetros, hecha de PVC, de clase 6 con junta elástica. La tapada mínima de la cañería será de 0,80 en vereda, 1,20 metros en calle. Cada conexión domiciliaria debe contar con la instalación de una caja para medidor con válvula esférica y su respectivo kit. El medidor de caudal será entregado al adjudicatario por la constructora. Por lo menos aquí en Santiago el servicio es medido, se ponen los medidores de agua, el medidor como la caja ya está todo contemplado dentro del costo total de la vivienda. Así que al momento de que el usuario vaya a pedir que le habiliten el servicio de agua, él seguramente que ya va a estar con el medidor en la mano. Dice, para asegurar el servicio domiciliario de agua se instalará obligatoriamente en cada vivienda un tanque de reserva de polietileno bicapa aprobado por obra sanitaria, hoy es ENOSA, de 850 metros, es decir, 850 litros de capacidad, ¿no? En caso de que se solicite obra de NESO, el organismo otorgante, Agua de Santiago, el municipio o la cooperativa, va a decir qué diámetro debe ser de la cañería
de PVC clase 6 si la sección que está pidiendo es hasta 200 milímetros, y clase 10 si la sección de la cañería es mayor a 200 milímetros. Y se va a dar el punto de conexión que tiene que tener con la red existente. Si en el trayecto de la obra en eso se cruza, por ejemplo, algún accidente geográfico como un canal de desagüe, ¿sí? El mismo, o sea, para que el caño no quede en el aire, ¿sí? Porque estoy cruzando un canal de desagüe, entonces hago que ponerle una camisa en el cruce caño. ¿Para qué? Para que lo proteja mecánicamente. Entonces, por eso dice el mismo debe ser proyectado con caño camisa, válvula de aire, válvula de limpieza, cámara de control de pérdida. Para el caso de realizar obras complementarias, perforación profunda de agua o cisternas de agua con sistema booster de presurización, las mismas deben construirse totalmente llave en mano para puesta en funcionamiento. Va transformador de potencia, para alimentación de bomba o alimentación del sistema booster de la cisterna, más la provisión de grupo electrógeno con potencia superior a los consumos. ¿Esto por qué? Esta última parte. Porque cada vez que hay un problema de suministro eléctrico, ¿cierto? Se cae la presión del agua, se corta también el agua. Entonces, para independizarse un servicio del otro, hoy exigen que a donde yo tenga una perforación o a donde yo tenga una cisterna, entonces tengo que poner un grupo electrógeno, ¿cierto? En caso que haya cortes de energía. Y está bien. Y eso son experiencias dadas por la misma realidad. Nosotros hemos estado viendo en los noticieros aquí en Santiago, en mismo Buenos Aires, cuando se cortaba en una zona la electricidad, se caía el agua totalmente, y no estamos hablando de una casa, estamos hablando de edificios en altura. Era dramática la situación. Instalación de un pozo profundo para bombeo de agua. Muy someramente se los explico como para que más o menos tener noción. Esto es el perfil de una perforación profunda, o sea, se mete un caño camisa y por dentro del caño camisa se mete una bomba sumergible, ¿sí? Aquí va lo que es el conductor que alimenta la bomba, ¿sí? Aquí están marcando lo que es el nivel estático del agua, eso cuando la bomba está quieta, y cuando la bomba empieza a trabajar, ese es el nivel mínimo de agua que tiene que tener la bomba cuando está operando. Se supone que todos los perfiles deben ser más o menos parecidos. Lo que varían son las profundidades. Hay lugares que a lo mejor en 40 metros uno tiene buena agua, y hay otros lugares que a lo mejor 120, 150 metros recién está encontrando buena agua. Y esto es lo que es un pozo de bombeo. O sea, aquí tenemos el pozo, ¿sí? La boca del pozo. Aquí está saliendo, tengo una llave que tiene un cañito ahí, ¿sí? Con eso estoy sacando la muestra de agua. Todos los días se hace ese ensayo, ¿sí? Por riesgo a que el agua pueda ser contaminada, se saca una muestra de agua y se va y se hace todos los análisis químicos, físicos y bacteriológicos del agua, ¿sí? Viene aquí, en esta parte de ese sistema, tengo lo que se llama un caudalímetro, un medidor de caudal de agua, ¿sí? Luego viene, y aquí tengo lo que se llama una válvula de aire. Esto permite que cuando el pozo arranca y empieza a tirar agua, cualquier remanente de aire que quede sale por esta válvula, ¿sí? Y después aquí tenemos un instrumento para medir la presión del agua, ¿sí? Esto tiene que tener un determinado valor de presión y está conectado con esta otra válvula, ¿sí? De manera de que si la presión con que sale el agua del pozo es mayor que la presión que debe tener en la cañería,
esta válvula se abre y el remanente de agua, a los fines de mantener presión constante aquí, vuelve al pozo. No hay mucho más para decir como principio de funcionamiento. Visto desde afuera, ese es el predio, ¿sí? Por supuesto, ahí tiene el medidor, es un medidor trifásico, la bomba es trifásica. Allá al fondo se ve una casilla. En esa casilla, en un lado, está el tablero de protección y comando de la bomba, un tablero eléctrico, ¿cierto? Actúan contactores, relé, arranca y para con información de la presión de la cañería, y tiene otro lugar a donde está un tanque lleno de cloro que también está haciendo un bombeo a la perforación. Ahí está, ese es el tanque. No se alcanza a ver en la bomba de cloro. Bueno, sistema de agua PRFB con un sistema de booster de bombeo. El PRFB, ¿qué significa? Es un plástico reforzado con fibra de vidrio, ¿sí? Lo hace muy resistente. Ese es un formato, es un tanque relativamente chico, eso sirve para poner en localidades a lo mejor un poco aisladas, ¿cierto? Donde no hay mucha demanda de agua, pero sí yo puedo a lo mejor acumular mi agua ahí. El booster es esto. En este caso tiene 3 cuerpos, ¿sí? A medida de que va aumentando la demanda y a los fines de tener presión constante, van entrando en cadena esos motorcitos y van tirando mayor volumen de agua a los fines de mantener la presión en la cañería. Una bomba booster de refuerzo se usa para aumentar la presión de agua en una tubería, pero también se puede usar para jardines, para presurizar equipos, y para suministro de agua. Cisterna de hormigón armado sobre nivel del suelo. Bueno, estas son una cisterna hecha dentro de un barrio de Santiago, fíjense. Está hecho totalmente de hormigón. La foto de la izquierda, la cañería viene de donde trae el suministro de agua y entra por arriba. O sea, siempre que el caño está conectado por arriba es que está suministrando agua, ¿sí? Esa agua se almacena dentro de esa cisterna y aquí viene, la bomba viene en la red. Lo que me da información que es una red de entrada es porque desemboca en la parte de arriba de la cisterna, ¿sí? Y aquí, fíjese, en la salida es por la parte de abajo. Son 2 cisternas, ¿sí? De 750 metros cúbicos cada uno. O sea que aquí tengo 1.500 metros cúbicos de agua disponible para el barrio. Entonces sale de la parte de abajo, viene a donde están las bombas booster, ¿sí? Levanta la presión la bomba booster y la manda. Otro ejemplo son estas de PRFB sobre nivel de suelo. O sea, estos son obras muy actuales, ¿no? O sea, se han empezado a hacer en los últimos 5 o 6 años frente a la situación de acumulación de agua y de falta de presión a la cañería, y cuando han aparecido los sistemas booster. Son igual que el anterior, nada más que está hecho con otro material. Y en este caso estamos hablando de 900 metros cúbicos. Son 6 cisternas, o sea que estamos hablando que cada una tiene 150 metros cúbicos. Lo importante de la calidad del servicio de agua
es que la misma sea apta para el consumo humano y ello debe manifestarse en los resultados de los análisis físico-químicos y bacteriológicos, y esos ensayos de laboratorio deben realizarse dentro de intervalos cortos de tiempo. Por ejemplo, dentro del análisis físico-químico que se realizan en laboratorios para determinar el DBO, el pH, o sea, el estado de acidez o alcalinidad que tiene el agua, los nitratos, sólidos disueltos totales, que vienen a ser las sales, la turbidez que tiene el agua, las durezas. Esas durezas es un problema común que nosotros sabemos tener con el carbonato de calcio, que eso me cierra la sesión de la cañería y entra a reducirme el volumen cuando las cañerías son metálicas. Los sulfatos también. Los sulfatos, cuando uno toma en exceso de su sulfato, nos ponemos flojitos de vientre. El amoníaco. Bueno, y todas estas se miden en miligramos sobre litro. Y también en algunos lugares es posible que aparezcan algunos metales como el manganeso, el aluminio y el hierro, también expresados en miligramos por litro. Las sales más frecuentes, me dicen, en el agua que se encuentran son el calcio, el manganeso y el sodio. El análisis bacteriológico del agua se realiza en búsqueda de microorganismos indicadores como los Escherichia coli, coliformes totales, coliformes fecales, aeróbicos mesófilos, sulfitos reductores, entre otros. El DBO, dice, es un parámetro indispensable cuando se necesita determinar el estado y la calidad del agua de los ríos, lagos, lagunas o afluentes. Cuanto mayor cantidad de materia orgánica contiene la muestra, más oxígeno necesitan sus microorganismos para oxidar. El DBO es demanda bioquímica de oxígeno. Y habíamos visto que en el caso del agua hacían un ensayo del DBO5. Entonces se toma la muestra y se la pone 5 días a la muestra, ¿cierto?, dentro de un recipiente. Al inicio cuando llega la muestra, se le hace la medición del oxígeno que contiene la muestra y a los 5 días se ve cuál es el resto de oxígeno. Si los valores coinciden, bueno, no hay microorganismos, y si el valor del oxígeno se ha reducido es porque realmente están existiendo esos microorganismos, ¿sí? Entonces, una manera de comprobar de que realmente hay microorganismos dentro de algunas aguas, de pozos, de lagos, lagunas, ¿cierto?, es haciendo el ensayo del DBO. La evaluación física, química y microbiológica de la calidad del agua de los pozos, cisternas y lagunas permitirá adoptar medidas correctivas que mejoren la calidad de agua de los habitantes con el propósito de garantizar un ambiente propio para el desarrollo humano y su utilización de estas fuentes de abastecimiento de agua sean con las respectivas seguridades de calidad. O sea, solamente con la evaluación física, química y microbiológica podemos estar seguros de que se trata de agua potable. Y esos son ensayos que prácticamente se lo tiene que hacer todos los días. Desde el punto de vista técnico, un servicio de calidad en el suministro de agua se refleja en la continuidad del servicio, o sea, en que no existe cortes, en que tenga un buen caudal y una buena presión. Y desde el punto de vista administrativo es que cuando yo me queje de algo porque tengo un problema, que la respuesta sea al menor tiempo posible. Eso es la manera como uno evalúa el tema de calidad. Puede haber otros. En algunos municipios donde el agua disponible no es apta para el consumo humano, se hace necesario incorporar plantas de tratamiento de agua a los fines de su potabilización. Un ejemplo es la planta de ósmosis inversa, que está usada creo en muchos lugares, que es un proceso de separación impulsado por presión, que emplea una membrana semipermeable y los principios de filtración de flujo cruzado.
Esta es esa planta de ósmosis inversa, es una, hay muchísimas, y depende del tipo de sales que se encuentran en lugares, varían las características de las plantas, pueden sumarse en serie para hacer tratamiento cuando las aguas cada vez son más complejas. Creo que una de estas plantas está en la localidad de Herrera. Y dice, el tratamiento de agua por ósmosis inversa proporciona un mejor nivel de filtración. Las membranas de ósmosis actúan como barrera de todos los microorganismos y moléculas inorgánicas, como también las orgánicas. Entonces dice, por lo tanto, es un proceso altamente efectivo para eliminar contaminantes como el ósmosis inversa se está refiriendo, ¿no? Erotocinas, pirógenos, insecticidas o pesticidas, herbicidas, antibióticos, nitrato, el arsénico, que el arsénico en sectores de nuestra provincia existe y en cantidad, la dureza de agua que está dado por el carbonato de calcio, azúcares, sales solubles, iones de metal. Bien, entramos ahora al tema de los desagües cloacales. No sé si hasta aquí quieren hacer alguna consulta, alguna pregunta. Sí, profesor, hasta el momento en el chat no hay ninguna consulta, pero aquellos que deseen hacerla pueden levantar la manito y le habilitamos el micrófono. Continuamos, profe. Continuamos. Bueno, ¿me dan Sí. 2 minutitos? Por supuesto. Bueno, perdón. Ya estamos. Bien. Nosotros en la presentación anterior habíamos puesto desde las exigencias que nos ponen desde Nación, ¿cierto?, para poder desarrollar una obra, en este caso, de desagüe cloacal. Dice construcción, ampliación o mejoramiento de la red de desagüe cloacal.
En caso de no contar con factibilidad para dotar del servicio al loteo a desarrollar, o bien que las obras para lograr la factibilidad eleven el costo de los lotes por encima de valores razonables, se admitirán sistemas de eliminación de excretas no contaminantes, promoviendo el uso de biodigestores, y si este sistema resulta una solución adecuada en función del tipo de suelo, o bien pozos absorbentes y cámaras sépticas cuando corresponda. Entonces, aquí es importante lo que está diciendo, en el sentido que me dice, bueno, vean, si le dan la factibilidad, puede suceder que la incidencia sobre el monto total de las obras de infraestructura sea muy elevado, razón por la cual no va a estar en condiciones de poder realizar la obra de cloaca. Entonces, se lo vamos a permitir, ¿cierto?, de que haga una solución a través de biodigestores. Pero también el tema de biodigestores está condicionado al hecho de que en qué tipo de terreno lo estoy haciendo. Porque si, como lo he mencionado al principio, si yo estoy teniendo un terreno que es colasible y pongo un biodigestor, las aguas que salen de filtrado, una vez que han pasado por el biodigestor, esas aguas en un terreno colasible lo desmorona al terreno. Entonces, la solución de este tipo de biodigestores, ¿cierto?, no va. Entonces, se le busca otro tipo de solución, ¿sí? O se hace lejos de la construcción un pozo absorbente colectivo, o se tendrá que tener los pozos absorbentes y cámaras sépticas, algunas consideraciones especiales para poder resolver, ¿cierto?, dentro de esos tipos de terreno, o no hacerlo directamente al barrio, ¿sí? Habíamos hablado, o sea, en este caso es un pozo que es similar al tema de un biodigestor, ¿cierto? Salen los residuos cloacales, ¿sí? Entra a este tanque séptico. Antes hay una trampa de grasas, o sea, viene el agua, la grasa que es un poco más pesada que el agua, se va al fondo del recipiente y pasa el agua. Pero esa agua sigue llevando contaminantes, ¿cierto?, que empiezan a sedimentar en un pozo que está dividido en 3 partes, ¿sí? Entonces, entran primero las aguas, esperan que sedimente la parte sólida y después se produce que la parte superficial del agua, que está más limpia, pasa al segundo compartimento, ¿sí?, a donde se produce la segunda etapa de sedimentación. Siempre los sedimentos se van al fondo, y para poder pasar al otro compartimento siempre se toma la parte superficial del agua. Y finalmente pasa por unos filtros que son anaeróbicos o ascendentes. En ese sentido, ya ha sacado todas las impurezas que puede tener el agua, no apto para el consumo humano, pero sí puede utilizarse para riegos, ¿cierto? Fundamentalmente, ya vamos a ver más adelante, o sea que las aguas que se pueden recuperar, ¿cierto?, de estos lugares, solo pueden hacer en lugares a donde se quiere desarrollar un parque o un bosque o alguna actividad arbórea, digamos así. Bueno, aquí también vamos al esquema, vamos a ver cuáles son las alternativas técnicas que a mí me pueden dar, ¿cierto?, dentro de un loteo. Ya lo hemos analizado para el tema del agua, analicémoslo ahora para el tema de la cloaca. De la misma manera vamos a tomar las dos opciones, una construcción de 30 viviendas, opción 1, y vemos la alternativa. Hay lugares en los cuales me va a decir, aquí no hay cloaca, no es factible, en consecuencia, vea si va a construir un pozo ciego o biodigestor. ¿Sí? Bien. La segunda alternativa me dice, bueno,
haga las cloacas circundantes al barrio, si es que existe, y porque realmente, ¿cierto? O sea, me quedan márgenes en los lugares por las tapadas, me dan las condiciones, me ponen las condiciones de qué manera voy a construir las líneas de cloaca, a qué niveles de profundidad y a dónde van a ser los puntos de conexión con la red existente. ¿Sí? Entonces, se hace la red cloacal circundante. También la tenemos mallada. Y la tercera alternativa me dice, bueno, vea, los niveles de tapada están al mínimo, usted no puede hacer no puede conectarse a las que están cercanas, entonces va a tener que tirar los líquidos residuales en otro lugar. Entonces, me establece a través de la misma factibilidad, ¿cierto?, que en tal calle hay una red cloacal existente y me van a dar el punto de conexión. Entonces, me están diciendo directamente que haga un ESO cloacal, ¿cierto?, conectada a esa red existente. Aquí, en este sentido, los flujos son en sentido contrario al del agua, porque el del agua yo estoy llevando volumen de agua para consumir en las viviendas, y después del consumo de esas aguas y de las comidas, vuelve en sentido contrario lo que estamos llamando las aguas residuales, ¿cierto? Entonces, la circulación, en este caso de los líquidos cloacales, tiene un sentido contrario al que nosotros venimos manejando en las aguas. Bien. Entonces vamos a la segunda opción. Y en la segunda opción, yo aquí ya voy a quintuplicar la demanda, no voy a hacer loteo, voy a hacer consorcio urbanístico. Cuando pido la factibilidad, entonces de allá me dicen, vea, va a ser cloacas, las redes circundantes en este caso, o sea, las redes circundantes en este caso serían las bajadas por cada cuerpo, digamos, del edificio, las descargas. Vamos a hacer el nexo que corresponde, pero también me pide que haga una obra complementaria. Y en este caso, esa obra complementaria es una estación de bombeo de líquidos cloacales. Entonces todo va a descargar en esa estación de bombeo, ¿cierto? Y a partir de esa estación de bombeo sale una cañería de impulsión que va directamente a una laguna, ¿sí? O va a una planta de tratamiento. Puede ser a cualquiera de los dos según el lugar, ¿sí? Veamos lo que es la estación de bombeo de líquidos cloacales. Vista interna del cuerpo sería una cosa así, ¿sí? Aquí, por este caño que estamos viendo aquí, cae el volumen de los líquidos en esta pieza que está separada por estos tabiques. Esos líquidos pasan a través de una reja. Esa reja bloquea a todos aquellos materiales sólidos mayores a 2 milímetros, a 2 centímetros, los bloquea. Entonces pasan, ¿cierto?, sólidos más chicos, ¿sí? Entonces aquí ahí están marcados unos niveles. Cuando el agua cuando los líquidos residuales empiezan a ascender, llega un determinado momento que empiezan a arrancar estas bombas, ¿sí? Y empiezan a alargarlo, a impulsarlo a los líquidos residuales hacia la planta de tratamiento o hacia la laguna de mantenimiento, ¿sí? Bien.
Esto sería de la misma planta un corte, ¿cierto? En el corte veo una sola bomba, ¿sí? La estoy viendo, la mirada la estoy teniendo desde el lado derecho de la primera fotografía, ¿sí? Y ahí me está dibujando la entrada de lo que viene, la impulsión, entra el agua y se filtra por la reja, ¿cierto? Y aquí sí me está marcando los distintos niveles, ¿eh? Cuando el nivel está bajo, arranca la bomba, ¿cierto? Y aquí corta. Si el volumen de descarga es mucho y continuo, entonces empiezan a funcionar 1, 2, 3 bombas simultáneamente. Este es una guía, un barral, que me permite a través de una cadena extraer a las bombas cuando tengo problemas con alguna de ellas. Entonces, las bombas funcionan, están colocadas fijas y este es el caño de salida, ¿cierto? Por donde se va a la impulsión. Este es el otro corte visto de planta, visto desde arriba. Es como si estuviéramos entrando por alguna de las puertas esas que están ahí en sentido horizontal. Dentro del otorgamiento de las factibilidades por parte del ENSAC se solicitan algunas consideraciones comunes a todas las obras para garantizar el servicio. Bueno, aquí, a lo mismo que el agua, me están diciendo, bueno, para hacer la obra de cloaca, ¿sí?, la empresa debe diseñar, calcular y ejecutar la red de desagüe cloacal teniendo en cuenta las siguientes premisas. Realizar la provisión de agua y colocación de la red interna circundante e interceptores cloacales. Presentar una planimetría y un perfil longitudinal tanto del nexo como del desagüe cloacal con cotas absolutas, referidas al nivel medio del mar. Bueno, esto, y aquí lo pongo, creo, rojo, yo he puesto con las cotas definitivas del proyecto Cordón Cuneta, se referencian las cotas de profundidad de las cañerías cloaca. Estas dos últimas tienen que ver entre sí. ¿Por qué? Porque nosotros en todas las ciudades tenemos puntos fijos de referencia que en algún momento han sido colocados. Y eso se llaman puntos fijos porque a pasar del tiempo, ¿cierto?, el valor de nivel de ese punto fijo sigue siendo el mismo. En consecuencia, todas las construcciones que quieran hacerse, llevarse adelante, se toman como referencia a ese punto fijo y se va trasladando en función de eso, ¿cierto?, las nuevas cotas para definir un proyecto. Entonces, por eso, cuando digo presentar una planimetría y un perfil longitudinal, tanto del nexo como de la red de desagüe cloacal con cotas absolutas, eso me está diciendo, está bien, está referenciada a nivel medio del mar, pero yo a ese valor ya lo tengo referenciado dentro de mi ciudad, tiene un valor, está allá el mojón, está puesto en tal lugar, y realmente está, ¿sí? Todas las otras obras que ya están definidas, como el Cordón Cuneta, que ha sido tomado con el mismo punto fijo, entonces, en definitiva, queda de que como el proyecto del Cordón Cuneta ya está referenciado a cotas absolutas, cuando yo haga busque la profundidad de la cañería, la voy a hacer en función de las cotas del Cordón Cuneta. Espero que me entiendan. Dice, el tirante máximo para el valor de caudal máximo futuro será igual o inferior a 75% interno del colector. A ver, cuando nosotros hacemos una cloaca y la estrenamos, ¿cierto?, el perfil del líquido que va pasando por la cañería es muy bajito, es mucho menos de una cuarta parte, pero a medida que va creciendo la demanda, ¿cierto?, va aumentando el número de consumidores y llega a cubrir la mitad del caño, ¿sí? Y cuando ya estamos en demanda máxima, llega al 75% del caño. No tiene que pasar de eso. ¿Por qué? Porque hay una parte importante que necesitamos para poder ventilar la generación y acumulación de sulfuros de hidrógeno. Entonces, no podemos tenerla
completamente cubierto el diámetro del caño con volumen de líquidos. Eso no puede ser, ¿sí? No debe ser. Aquí dice, toda la cañería debe ser de PVC tipo RCPD, ¿sí? Aquí cuando habla de RCPD, está hablando de redes, de cloaca, ¿cierto? De desagües, ¿sí? Y de pluviales. Me está diciendo prácticamente que no tiene que ser una cañería de agua, ¿sí? Porque tienen distintos tipos de características. Entonces me dice, el PVC, sí, pero aquello que usas en las redes de cloaca, en las redes de desagües pluviales, ¿cierto? O desagües en general. ¿Mm? Eso es el sentido que tiene. El diámetro mínimo que se utiliza para la construcción de una red de cloaca es 160 milímetros. La tapada mínima de cañería a colocar es 80 metros en vereda y 1,20 en calzada. Y también esto es importante, y eso lo ven en los lugares que tienen cloaca, o sea, las cámaras de inspección, que le llamamos nosotros boca de registro, ¿cierto? Y dice que si los diámetros de esa cañería varían entre 160 y 400 milímetros, las bocas de registro esas tienen que ir entre 70 y 100 metros. Si el diámetro es mayor a 700 milímetros, se pone cada 100 metros, y cuando ya estamos hablando de diámetro arriba de los 1000 milímetros, las cámaras pueden ir a 150 metros, los colectores pueden ir a 150 metros de distancia uno de otro. La calidad de los servicios cloaca. La cloaca es un sistema de cañerías mayores y menores que recogen los desagües cloacales domiciliarios y los derivan hacia un contenedor a las afueras de la ciudad, donde las aguas sucias están controladas y alejadas del hábitat ciudadano. Siempre ha sido los criterios y se han manejado de esa manera. Al menos llevarlo lejos de donde se desarrolla el hábitat. La calidad de los servicios de cloaca podríamos evaluarlo por la eliminación de los factores contaminantes a diferentes niveles físico-biológicos, y esto no lo podríamos lograr si no se considera la construcción de las plantas de tratamiento de líquidos residuales. O sea, nosotros realmente para poder decir que hemos completado un ciclo con el tema de la cloaca, hay que darle un tratamiento y hacer una recuperación de las aguas residuales esas para que puedan ser utilizadas en otros temas que no sea el consumo humano. Dice, nosotros tiramos estos residuos crudos directamente al mar, al río o al lago. Eso lo sabemos porque por ejemplo, aquí en Santiago del Estero, sobre la avenida Colón, uno no puede andar porque la sequía Colón sabía ser un desagüe pluvial, pero los grandes vecinos han tirado directamente los desechos cloacales ahí, de manera que cuando llueve recién se lleva esos residuos, ¿sí? Y aún teniendo en muchos lugares sistema cloacal, solamente aquí en Santiago del Estero hay 1/3 de los desechos cloacales, que deben ser los más viejos, que entran en la planta de tratamiento para tirar, ¿cierto?, las aguas tratadas al río. El resto no. El resto están haciendo todavía, tienen hecha la red, pero siguen tirando en pozos ciegos, ¿cierto? No es lo mismo, ustedes se dan cuenta, en un ambiente a donde una casa tiene un pozo ciego, a donde tiene un sistema cloacal, cambia totalmente el hábitat, ¿sí? Cambia, mejora la calidad de vida, ¿sí? Pero nosotros, por decir aquí en Santiago del Estero, todavía estamos lejos del hábitat ideal que nosotros deberíamos tener. Dice, no tiramos estos residuos crudos directamente al mar, ríos, lagos o lagunas de estabilización,
en los mejores de los casos, construidas para tal fin, no contribuimos a la conservación del medio ambiente, ya que, por ejemplo, en un río, la muerte de peces es causada por la eutrofización, la cual baja el oxígeno para vivir. O sea, aquí es donde estamos hablando de los microorganismos, eso, ¿cierto? Que toman el oxígeno del aire, ¿sí? Al tomar del aire, el oxígeno del agua, al dejarla al agua sin oxígeno, inmediatamente todo lo que tiene vida dentro del agua muere. Nosotros hemos sufrido muchísimo esta situación en el dique frontal, cuando largaban esos microorganismos por el tratamiento del alcohol, el bioalcohol, que salía de la parte del azúcar, ¿cierto? Entonces, cuando hacían los vaciados y tiraban al río, nosotros nos quedábamos sin peces, o llegaba un momento, llegaban estas épocas, ¿cierto?, a donde empezábamos a ver las pancitas blancas de todos los peces muertos en el dique frontal. Eso se ha tratado de controlar, pero ha llevado muchísimo tiempo, ¿cierto? Y es una muestra cabal de cómo estos microorganismos, que surgen de una contaminación, cómo pueden matar toda la vida, ¿sí? No solamente las de los peces, sino también las de las plantas que se sirven de esas aguas. Vamos a ver planta de tratamiento de líquidos residuales. Es una instalación que cuenta con sistemas diseñados especialmente para retirar los contaminantes que son vertidos en las aguas. Esto con el objetivo de hacer que el agua no represente un riesgo para la salud o al medio ambiente al ser incorporada en un cuerpo lacustre natural, mar, lago o río. Estas plantas trabajan las aguas negras o residuales de fábricas, de empresas, de bodegas e incluso de grandes comunidades. Llevan a cabo procesos físicos, químicos y biológicos. Estos permiten la eliminación de los distintos agentes contaminantes que están presentes en el agua que es usada y desechada por las personas. El óptimo funcionamiento de una planta de tratamiento en cada una de sus etapas es fundamental para el resultado final que cumpla con los requerimientos puntualizados a nivel ambiental. Eso es lo ideal, veamos, ¿no? Dice, las plantas realizan 3 procesos básicos para limpiar el agua residual. El agua recolectada es almacenada en grandes tanques donde los residuos sólidos se asientan para facilitar posteriormente el filtrado que termina de eliminar cualquier tipo de material sólido contenido en el agua. Por ejemplo, aquí tenemos un modelo, ¿sí? Hay de distintas dimensiones, hay chicos y hay grandes, ¿sí? Está diseñado en función del volumen de los consumos. Entonces vamos a suponer que nosotros, este es el líquido que estamos suponiendo que viene del barrio que estamos haciendo, ¿cierto? Hemos construido una estación de bombeo de líquidos cloacales y aquí está llegando a la planta de tratamiento. Aquí entra el líquido y empieza a ser tamizada la parte sólida, ¿sí? Por supuesto que estos son procesos lentos, no se lo hace todo de golpe, es un proceso que lleva días, ¿sí? De manera de que esos microorganismos que vienen ahí adentro siguen comiendo el oxígeno que es restante de esos líquidos, y cuando se acaba el oxígeno se empiezan a comer entre ellos, y al final todo eso se va depositando al fondo y de esa manera las aguas se van clarificando, ¿sí? En una primera etapa de esa clarificación a través de los tamizados que se hace a la entrada, desarenado, desengresado, va y se produce a una cisterna la decantación. Ahí espera otro momento también, ¿cierto? Hasta que sigue decantando los sólidos que van quedando. Y una vez de que se ha logrado clarificar las aguas, ya empiezan a venir a los tratamientos. Viene un tratamiento biológico donde desaparece toda la parte de esa microbiología, y después, una vez que ha pasado por ese tratamiento biológico, viene y se le hace el tratamiento físico y químico. O sea,
sacarle todo tipo de las sales que contaminan, los carbonatos, los nitratos, los sulfatos. O sea, queda un agua, ¿sí? Queda un agua de que directamente después se la manda a una salida de agua depurada que puede servir para hacer un riego o se la puede tirar directamente al río o a un canal de desagüe, garantizando de que esos olores nauseabundos que traía las aguas negras aquí ya no están. El resto, los sólidos, esos sólidos, ¿cierto? Luego esos lodos, barros, ¿cierto? Se van y se los deshidratan y se hacen en una playa los secados de esos lodos. ¿Para qué pueden servir? Y pueden servir como para abono. Pueden darle dentro de la cadena de valores alguna utilización, podría dárselo. Por ejemplo, en el tema de los biodigestores que hacen tratamiento con las excretas de chanchos o vacas, ¿cierto? Que es prácticamente lo mismo que se está haciendo aquí, ¿sí? Hacen los tratamientos de estos a través de los biodigestores, quedan los sólidos y esos sólidos, una vez secados, sirven para abono de las tierras que lo utiliza la misma gente en el campo. Dice, posteriormente se realizan procesos de oxigenación del agua y tratamiento a nivel químico para eliminar minerales contaminantes y otras impurezas, con lo que finalmente el resultado será la descontaminación del líquido. Podemos afirmar que los servicios de agua y cloaca son servicios de calidad mientras los mismos no generen impactos ambientales negativos, ¿sí? Aquí vemos un corte de una casa que está teniendo los dos servicios. Por un lado, el agua potable, ¿cierto? Que ingresa, ¿sí? Entonces hace servicio en la cocina, en los baños, ¿sí? Y a su vez, los desechos van al tema de las cloacas, ¿sí? Y esto va después al colector público. Bueno, ese sería el perfil ideal que todas las casas deberíamos tener, ¿cierto? Que podamos disponer de estos dos servicios. Por eso lo pongo yo como que todos nos merecemos disponer de servicios de calidad de agua y cloaca y estamos mejorando el ambiente al poder evitar por lo menos esos olores nauseabundos que por ahí uno se acostumbra a convivir con ellos, ¿no? Y no hay por qué. Finalmente podemos concluir que la calidad de los servicios cloaca se garantiza con la instalación de plantas de tratamiento de líquidos residuales que realiza la limpieza de aguas usadas y las aguas residuales para que puedan ser devueltas de forma segura a nuestro ambiente. Y aquí pongo un modelo que nos dé la idea de que cómo es la cuestión. Porque nosotros vivimos agua abajo de alguien que elimina excreta vivimos a agua arriba, ¿sí? Y la excreta que eliminamos nosotros la sufren otros y vivimos agua abajo de la gente que elimina excreta y que nosotros nos servimos de esa agua. Viene un río y por más contaminado que esté, nosotros en verano tenemos muchísima gente en la costa del río. Entonces, vamos a suponer un municipio capta a través del bombeo de las aguas de un río, lo primero que tiene que hacer es un depósito de regulación y una planta de tratamiento del agua, o sea, para hacerla potable, ¿cierto? Y eso estamos hablando de ¿qué? De las plantas de ósmosis inversa que nosotros habíamos puesto. Entonces, una vez potabilizada el agua, se sirve toda la comunidad, ¿sí? Del agua. Pero a la vez, mientras consumimos, mientras tomamos agua, estamos eliminando aguas negras. Pero antes de devolverlo al río, nosotros tenemos que también contar y nos tiene que importar que exista la depuración de esas aguas, ¿cierto? Para no seguir contaminando los ríos, ¿sí? O sea, a ver, no tenemos una eliminación 100%, siempre queda algo de contaminación, pero trabajemos de una manera consciente, de manera de ir achicando los impactos ambientales, porque los impactos que tenemos son muchísimos.
Desde el punto de vista técnico, aquí también como en el agua, el servicio de calidad en los servicios cloacas se refleja en la continuidad de la prestación del servicio, o sea, en los no cortes. Y del punto de vista administrativo, en la mejor respuesta en el tiempo, cuando ocurren los problemas de obstrucción de cañería, salidas de agua servida por las bocas de registro, rotura de cañería, etc. Esas son cosas normales que en el tiempo pasan, ¿cierto? Siempre se están sacando sólidos increíbles de las redes cloacales, y créanme que no exagero, cuando, por ejemplo, sacan de los hospitales, que una vez que depuran, digamos, esos residuos, o de la lavandería, pero se encuentran cosas increíbles, hasta criaturas han encontrado, ¿sí? O sea, no soy exagerado en esto, ¿sí? Pero lo que menos se pueden imaginar andan por los desagües cloacales. Y entramos a servicio de gas natural, y yo creo que sería oportuno, Ale, ¿estamos en horario de darle descanso? Sí. Ale, ¿me escucha? Sí, profe, acá estamos. Yo soy Victoria. Sí, ya estamos en horario para hacer el corte, así que